Vamos ahora a encontrar los puntos críticos para esta función. Entonces, en este caso, la derivada parcial respecto a x, pues me queda 3x cuadrado menos 27. Y la derivada parcial respecto a y, me queda 3y cuadrado menos 12. Cuando yo igualo a 0 la derivada parcial respecto a x y despejo, entonces obtengo x cuadrado igual a 27 tercios, que me da 9. Por lo tanto, pues x es menos 3 o x es 3. Si acá igualo la derivada parcial de y respecto a 0, entonces obtengo y cuadrado igual a 12 tercios, o sea 4. Por lo tanto, obtengo que y es menos 2 o y es 2. Y ahora pues lo que voy a hacer es combinar todos estos números para obtener parejas. ¿Sí? Parejas XY, que va a ser donde se me anule simultáneamente la derivada parcial en X y la derivada parcial en Y. Entonces, los puntos críticos son menos 3, menos 2, menos 3, 2, 3 menos 2 y 3, 2. O sea, tenemos 4 puntos críticos para esta función. Vamos ahora con un criterio que me va a permitir decidir sobre el comportamiento de la función en un punto crítico. Recordará del cálculo elemental que existe un criterio que me dice que si yo tengo un punto crítico de la función, de estos puntos críticos que me anulaban la primera derivada, no donde no existiera, sino que anulara, o sea, que la primera derivada existiera, entonces yo podía analizar el signo de la segunda derivada. Y allá teníamos que si la segunda derivada en ese punto era positiva, entonces en ese punto la función tenía un mínimo, que si la segunda derivada era negativa, entonces había un máximo. Allá se tenía un teorema así. Pues aquí tenemos un análogo para el caso dos dimensional. Supongamos que la función f tiene segundas derivadas parciales continuas. Esto es importante para garantizar que las derivadas parciales segundas cruzadas son iguales. Y supongamos que tenemos un punto crítico, pues, que me anula la primera derivada, es decir, la derivada existe y ese gradiente allí vale 0. Entonces vamos a llamar a la segunda derivada respecto a x evaluada en el punto A, b a la segunda derivada cruzada en el punto A y c a la segunda derivada respecto a y en el punto A. Con estos números, pues yo voy a formar esta matriz que se llama la matriz hessiana. Entonces aquí en esta primera entrada pues está la segunda derivada respecto a x, aquí la segunda derivada respecto a y aquí las derivadas parciales cruzadas que son iguales. Por lo tanto, esta matriz hessiana es una matriz simétrica. Bien, ese es el nombre que recibe esta matriz de segundas derivadas parciales. Vamos a denotar por D sub A el determinante de esta matriz. Como es una matriz 2 por 2, pues el determinante es muy sencillo, es AC menos B cuadrado. Entonces tenemos estos 4 casos. Si el determinante es positivo y la primera entrada es positiva, es decir, la segunda derivada parcial respecto a x es positiva, entonces allí f alcanza un mínimo local. Si de otro lado el determinante es positivo y la primera entrada negativa, o sea, la segunda derivada respecto a x negativa, entonces tenemos un máximo local.
Si el determinante es negativa, tenemos un punto silla y si el determinante fuera igual a cero, pues el criterio no decide. Esto es un criterio muy útil para determinar qué tiene la función, si es que tiene algo, claro, en algunos puntos críticos, ¿sí? Entonces, en el ejemplo precedente encontramos que habían 4 puntos críticos. Yo quisiera saber si la función tiene máximos, tiene mínimos, tiene punto de silla en estos puntos críticos, o puede ser que no tuviera nada. Vamos a aplicarle este criterio a ese ejemplo previo. Me interesa entonces saber el comportamiento de la función en los puntos críticos. Previamente calculamos los puntos críticos de esta función y nos dieron estos 4 puntos críticos que salieron de combinar los valores que me anulaban a la función derivada parcial respecto a x y a la función derivada parcial respecto a y. Eso me dieron estos 4 puntos críticos. Ahora, si yo calculo las derivadas segundas, pues obtengo esto. Aquí da lo mismo si usted calcula f sub yx, por cierto, puede verificarlo. Y esto me produce esta matriz hessiana que, por cierto, está evaluada en un cualquiera. ¿Sí? Aquí la tengo en general en xy. Entonces, el A es esta primera entrada que tengo aquí, pues que es la segunda derivada. Y el determinante de la matriz hessiana, pues me queda 36xy. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular ese determinante y esta primera entrada A en cada uno de los puntos críticos y dependiendo del signo que se obtenga del determinante y de esa primera entrada A, pues voy a concluir si f tiene un máximo, un mínimo, un punto de silla. Bien, todo lo que he hecho es simplemente evaluar cada punto crítico, pues en el determinante y en la primera entrada A, que era la segunda derivada parcial respecto a x. De hecho, ni siquiera me importa tanto la evaluación como tal, sino el signo de esa evaluación, que lo tengo aquí. Por ejemplo, en menos 3 menos 2, pues allí me da negativo 18, ¿sí? Porque x en este caso es la primera coordenada en menos 3. Entonces me queda 6 por menos 3, me da negativo 18. Y el determinante, pues me da 36 por menos 3 por menos 2, que me va a dar positivo 216. En este caso, la función f está alcanzando un máximo local en el punto menos 3 menos 2. Si yo quisiera saber cuál es el valor de ese máximo local, que en este caso no me interesa, pero si lo quisiera sacar, pues tendría que evaluar a f, o sea, la función original en ese punto. Eso me daría el valor de ese máximo local. De otro lado, cuando hago las demás evaluaciones, noto, por ejemplo, que el determinante, tanto en menos 3,2 como en 3,2, me da negativo. Tener determinante negativo implica automáticamente tener punto de silla. Mientras que en 3,2 tengo la primera entrada A, o sea, la de las segundas derivadas parciales respecto a x positiva, y el determinante también me dio positivo, lo cual implica que en 3,2 tenemos un mínimo local. Los dejo con una gráfica de la función f vista desde dos perspectivas diferentes para intentar que usted aprecie los dos puntos sillas, el máximo y el mínimo local. Vamos ahora con este problema. Quiero encontrar los extremos absolutos de esta función dos dimensional en este conjunto cerrado. Note por favor que además de ser cerrado, pues también es acotado. Sí, porque realmente esto es un disco con todo y frontera de radio 1, así que esto yo lo podría meter, digamos, en una bola de radio 2, y ahí tengo que es acotado también. Claramente la función f es continua, así que alcanza tanto el máximo y el mínimo absoluto en ese conjunto U. Bien,
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Previamente vimos que si f tiene extremo, entonces o bien f tiene allí un punto crítico, digamos en el interior, o bien f está alcanzando el valor extremo en la frontera. Entonces, lo que voy a hacer es calcular las derivadas parciales de esto para encontrar los puntos críticos y luego voy a examinar a esta función en esta frontera, o sea, cuando esto sea 1, que me va a dar la circunferencia unidad, y para ello voy a parametrizar esa circunferencia unidad y llevar el problema a un problema unidimensional, porque esa frontera me va a quedar en términos de un parámetro, ¿sí? De un solo parámetro, no de dos x y y. Entonces lo voy a llevar a un problema unidimensional. Vamos a ver esto. Entonces, notemos por favor que es f sub x, la derivada parcial respecto a x me da 12x menos 8 y la derivada parcial respecto a y me da 4y. Bien, por lo tanto, f sub x es igual a 0, sí, solo sí, pues x vale 8 doceavos, que sería 2 tercios, y f sub y es igual a 0, sí, solo sí, pues y es igual a 0. Bien, por lo tanto me da que el único punto crítico es 2 tercios, 0. Note por favor que esto sí pertenece a U. ¿Cómo sé que esto pertenece a U? Pues reemplacémoslo aquí a ver si satisface la condición para estar en U. O sea, tendría que ser 2 tercios al cuadrado más 0 cuadrado. Esta cosa me da 4 novenos. Y claramente 4 novenos es menor que 1. ¿Sí? Si es menor, pues ya es menor igual. Entonces, esto sí pertenece a U. Ya sabemos que F tiene un punto crítico interior. Bien, ¿qué voy a hacer? Pues note que aquí he hecho la parametrización de la frontera de este dominio U. La frontera aquí me daba una circunferencia unidad, como lo dije antes. La parametrización pues viene siendo esta, que está en el intervalo cerrado 0,2pi. Note que cuando t es 0, pues estoy en un punto aquí, cuando t llegue a dar 2pi, o sea, toda la vuelta vuelve y cae en el mismo punto. De hecho, ese es el punto 1,0. Con esa parametrización yo puedo definir una función real, o sea, una función que va de R en R, transforma un número en un número, cayendo en cálculo diferencial, en el cálculo elemental. Esa función real va a estar definida en este intervalo. Esa función real f mayúscula es la compuesta entre la parametrización y nuestro campo escalar f. Entonces yo reemplazo pues esto acá y me da esto acá. ¿Cómo maximizamos esta función? Pues recordará el cálculo elemental que uno lo que hacía era derivar la función, encontrar los puntos críticos en el interior del intervalo y luego comparar los valores de la función original en los puntos críticos con la función original en los extremos del intervalo. Bien, entonces he derivado, aquí están los cálculos, por favor pause si no ve algo. Obtengo que esta es f' y yo quiero anular esta f' para encontrar los puntos críticos de f mayúscula. Entonces, esto es igual a 0 si solo si t es igual a pi. Sí, hay otros puntos críticos, pero esos otros no me interesan porque pues no están en el intervalo abierto 0, 2 pi. El único que me anula esa derivada es t igual a pi. Bien, por favor note que este valor t igual a pi pues es un punto interior acá de este intervalo 0,2 pi y ese t igual a pi produce un punto sobre la frontera de U, ¿sí? Ese punto pues sería alfa evaluado en pi, o sea, esta función evaluada en pi que me da el punto con coordenadas menos 1,0. Entonces ya tengo otro punto para f, para mi función original f, solamente que este está en la frontera de U.
Por otro lado, los extremos del intervalo, de este intervalo, o sea, 0, 2 pi, ya había mencionado que ellos producen el mismo punto sobre la frontera, 1,0. Bien, entonces tenemos tres puntos, dos que están sobre la frontera y un punto interior del dominio U. Vamos a evaluar a f en esos puntos y a decidir dónde se alcanza el máximo y el mínimo absoluto. Por favor, tenga en cuenta que es muy importante que usted siga los pasos con cuidado. Para ello, puede ser conveniente que usted pause el video y verifique los cálculos que yo voy haciendo acá. Bien, entonces en conclusión, pues tenemos tres puntos, uno que estaba en el interior de U y dos puntos frontera. A continuación lo que hago es evaluar estos puntos en el campo escalar f, simplemente reemplazar allí y obtengo estos valores. De aquí concluyo que el valor máximo de la función es 9 y ese valor máximo está siendo alcanzado en la frontera del dominio. Por otro lado, el valor mínimo es menos 23 tercios y está siendo alcanzado en el punto 2 tercios, 0, ¿sí? Información que he escrito acá. Eso ya termina el problema. Ahora quiero que note que, digamos, es más o menos sencillo convencerse de ello o incluso verlo más o menos a ojo. Si nosotros hubiéramos tomado esta función, completado cuadrados en x y visto que esta función se puede reescribir de esta forma. Pues esto es un paraboloide con vértice corrido, ya el vértice no está en 0, 0 como usualmente lo escribimos, x cuadrado más y cuadrado, sino que eso da esto, pero también es un paraboloide cuyo vértice pues es 2 tercios, negativo menos 23 tercios, el cual es más o menos obvio que aquí se estaría alcanzando, digamos, el mínimo, ¿sí? Y que ese valor del mínimo pues sería negativo 23 tercios. Eso ha sido todo por este video.